Entonces hoy volvemos a Roma. Acá tenemos nuestro tren regresando a la ciudad eterna. Roma Termini se llama la estación de trenes. Y vamos a ir entonces de la estación de tren a nuestro hotel. Un hotel con un nombre muy lindo, el Hotel Edén. Acá hay un aeropuerto también que tiene ese nombre. Y tenemos acá la llegada a nuestro hotel, nos están esperando. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Muy bien conservado. Nos registramos y pasamos a un buen desayuno. Al fondo podemos ver el paisaje de la ciudad eterna. Y ya habiendo desayunado bien, vamos entonces del hotel a la escudería del Quirinal. Para este año hubo una exposición muy importante. Por eso vamos a la escudería del Quirinal. En el camino nos encontramos con una de las muchísimas iglesias que hay en Roma, pero muy especial por su decoración interna. Es una iglesia barroca, se llama Santa María de la Victoria. Y es muy reconocida porque unas pequeñas escenas en vivo de la película Ángeles y Demonios se pudo grabar aquí. Cuando el Vaticano se dio cuenta, pues lo prohibió y todas las escenas, la película fue filmada en Hollywood con copias exactas de lo que hay en el Vaticano. Entonces seguimos nuestro camino y así hemos llegado a la escudería del Quirinal, un sitio especializado en hacer exposiciones muy exclusivas. Y acá tenemos la exposición a Rafael. Se inauguró, miren la fecha, el 8 de marzo, a los 3 días por la pandemia que estamos viviendo, fue cerrada y la volvieron a abrir en septiembre. Pero pues con tantas precauciones no ha tenido el éxito que se supuso debería tener al cumplir este genio 500 años de su fallecimiento. Pero nosotros sí podemos entrar y vamos a gozar de el otro gran genio de las artes plásticas en Italia. Aquí tenemos, Rafael nació en 1483 en Urbino. Era Rafael Sanzio. Murió, como pueden ver, muy joven. Y también quedó huérfano muy temprano. La orfandad lo llevó a quedar en manos de un tío sacerdote. Y este tío descubrió las habilidades extraordinarias de Rafael y lo ingresó a una escuela de pintura con Perugino. Y aquí empezamos a ver la gran exposición, obras recogidas de todos los museos del mundo, y vamos a ver no necesariamente cronológicamente la exposición, sino un poco como más bien temática. Y podemos ver en medio de los temas la evolución de su pintura. Acá lo tenemos muy comenzando, una temática muy religiosa, porque muy pronto fue bienvenido al Vaticano y Julio II empezó a ser su mecenas. Empezó también a viajar muy pronto y a recibir encargos.
Si vemos estas obras, tienen un gran parecido a su maestro Perugino. Acá tenemos una bellísima anunciación, el arcángel San Gabriel trayéndole las buenas nuevas a la Virgen María. Apasionado y admirador profundo de Leonardo y sus estudios. Como vemos, la perspectiva se estaba convirtiendo en ese momento como en el gran hallazgo y él lo toma y lo disfruta. Acá tenemos la coronación de la Virgen, un trabajador incansable. Acá he querido tomar el detalle de las mujeres acompañando a Jesús de Nazaret en el Vía Crucis. Y un tiempo de colores muy parecidos a los de Perugino, era la escuela de su maestro. Pero también vemos cómo él va cogiendo su propia paleta muy pronto. Y como todos los estudios que había hecho Leonardo acerca de las proporciones y de ir detrás de las proporciones encontrando la belleza, lo aprovecha Rafael al máximo. Con una suavidad que en el momento causaba gran admiración, porque su gran rival, entre comillas, era Miguel Ángel. Estaban ambos trabajando simultáneamente para la Iglesia Católica. Aquí vemos algunos de los retratos, obviamente de personajes muy prestantes, porque si ya era pintor del Vaticano, imagínense ustedes lo que era conseguir una cita para que le hiciera un retrato a cualquiera. Aquí tenemos entonces los desponsorios de la Virgen y el trabajo de perspectiva. La ilusión de llegar a tener una tridimensionalidad, de invitar al observador a irse dentro del cuadro. Y él no le teme al centro del cuadro. Cuando era en ese momento, estaba la estrella de la división áurica, de la proporción áurea, él es arriesgado y fija el centro en muchas de sus obras sin tenerle miedo. Acá, pues en el fondo vemos que sí está el centro y en primer plano sí tiende a llevar la fuerza hacia el lado izquierdo. De todas sus obras hizo bocetos. Fue un gran estudioso. Y la temática religiosa, que obviamente pues también traía muy buenos beneficios económicos. Ya todas estas había fundado una escuela que era como una fábrica, más fábrica que escuela. Tenía alrededor de 50 alumnos. Acá tenemos en las fechas, podemos ver la evolución de la pintura de Rafael. La de la izquierda es de 1505, la de la derecha es de 1518, 2 años anteriores a la muerte. Una pintura ya muy madura y es mucho más real. La de la izquierda es más escénica, una luz muy forzada, muy artificial. Ya la de 1518 es muy suelta, muy real. Y seguimos entonces así por la exposición, recorriéndola, y llegamos a las Madonas.
famosísimo Rafael por las Madonas. Casi se puede asegurar que en todo hogar católico hay o ha habido en algún momento una estampa de alguna Madonna de Rafael. Era el momento, acordémonos, en que la Virgen tomaba rasgos completamente humanos y las modelos eran mujeres. Vale la pena resaltar la suavidad de las manos de todas las Madonas, que en realidad parecen acariciar la tela. A la izquierda vemos que también muchas veces se incluyó a San Juan Bautista, el primo del niño Jesús. Entonces, si vemos, son muchísimas y puede darse el lujo de tener diferentes posiciones. No está copiando o se basa en alguna, pero entonces la acción del niño cambia o la acción de la Virgen María, que siendo tantas, pues caería uno fácilmente en la repetición, pero la creatividad de Rafael era realmente extraordinaria. Y con esa forma de trabajar, entonces esto, entre más se hace la creatividad, es un don que entre más se explota, más se multiplica. Y esto es lo que podemos ver en Rafael de Urbino. Toma de Leonardo los paisajes atrás para traer las figuras adelante y crear la tridimensionalidad. Mucho se disfruta en una exposición pudiendo tener de cerca y en vivo una obra. Un óleo jamás se seca, entonces tiene esa vida todavía del artista. Se puede sentir que estuvo ahí. Obviamente hay unas personas más sensibles que otras y algunos ya saben que inclusive con síndrome de Stendhal. Tenemos aquí varios con San Juan Bautista, el hijo de Santa Isabel. Tondos. Había puesto de moda, digamos, Miguel Ángel el tondo, el famosísimo tondo Doni con la Sagrada Familia. Entonces acá no solamente tenemos a San Juan Bautista, sino también tenemos un ángel. Al fondo otro tondo. Y aquí lo tenemos de cerca. Qué lindo ver que en una misma temática puede haber tanta variedad. Y sin embargo, la misma emoción de sacralidad, de paz, de ternura. Entonces, si vemos, pues las vírgenes son mujeres muy hermosas. Otro de los temas de los que hay muchos son la Sagrada Familia. Entonces, acá tenemos muchas variaciones de San José. Hay San José más ancianos, más jóvenes.
Y también si vemos, a pesar de ser el mismo tema, el mensaje es el mismo, pero todas las composiciones vienen a ser diferentes. A la derecha tenemos a Santa Isabel con San Juan Bautista y la Virgen con el niño Jesús y San José que mira la escena. Tenemos en unas pues, mejores fotografías, en otras desafortunadamente no encontré muy buenas resoluciones, pero eso no quita que podamos sentir y agradecer a este hombre que en 37 años nos dejó tantos mensajes de familiaridad, de ternura, una ilusión muy bonita. Y seguimos con los retratos, que pues para mantenerse tanto con los encargos de la iglesia como los retratos, fue un hombre que hizo una gran fortuna y trató temas que no se usaban. La de la izquierda, si vemos, es una mujer en plena gestación y no se usaba, era todo lo contrario, se trataba de mantener el embarazo oculto. Por las joyas nos podemos dar cuenta de el estatus de los retratados. Estos son de los últimos retratos, entonces ya podemos ver la evolución en la técnica de Rafael, ya completamente separado de Giorgione y a pesar de admirar tanto a, a Leonardo como a Miguel Ángel, él tiene un estilo único. Hay unos retratos que parecen mejor que de cámara fotográfica. Y seguimos entonces recorriendo la exposición aquí en el Quirinal. Este también es de los últimos retratos. Una maestría realmente sorprendente. Todas las texturas, podemos sentir la barba, la humedad de los ojos, las telas, la diferencia en la textura de las telas. Y acá tenemos una de las más reconocidas Madonas de Rafael. Esta es la Madonna Sixtina, porque iba en honor al Papa Sixto. Y tenemos a uno de los putis más reproducidos en Occidente, que están a los pies de la Madonna Sixtina. Un ambiente muy angelical, muy espiritual. Él logra pasar de lo terrenal a lo sublime. Y acá tenemos el retrato del segundo de sus grandes mecenas, el Papa León X. Le tocó la muerte de Julio II a la izquierda y el papado de León X, que siguió. El primero en querer decorar el Vaticano fue Julio II y contrató a Miguel Ángel, que era mayor que Rafael. Y cuando sube al papado León X, continúa con la idea de tener la mejor colección de arte que hubiera podido soñar el mundo, y lo sigue siendo. Acá tenemos una ascensión. A la izquierda el detalle
de Jesús de Nazaret ascendiendo a los cielos, a la derecha del mundo terrenal. Entonces sí podemos sentir de verdad la levedad del cuerpo en la ascensión y la corporeidad y lo material en los humanos que asombrados ven la ascensión del Señor al cielo. Aquí tenemos a San Jorge. También fue un tema recurrente. Y seguimos con la exposición. Miren qué esfuerzo tan grande se hizo para conmemorar los 500 años del fallecimiento de Rafael. Acá tenemos a Santa Catalina. Y dos detalles. Miren la minuciosidad. Y que se hubiera hecho unos pocos cuadros como él. Es el caso de Leonardo, pero es que son muchísimos de gran calidad. Y también un gran dibujante. Acá tenemos la admiración de los bocetos para las estancias vaticanas y para los tapices. Acá tenemos todo un boceto de la Escuela de Atenas. Que ya en sí mismo es toda una obra de arte. Y así dejamos entonces la exposición de Rafael en el Quirinal y vamos a un típico restaurante romano. Almorzaremos. Si vemos, la carta no tiene precios exorbitantes. Un restaurante muy normal para comer pastas. En Roma hay que darse gusto comiendo pastas. Las hay para todos los gustos, desde las más sencillas hasta las más complejas. Y un buen postre, un tiramisú con un buen café. El de la foto no es expreso, pero es el más conocido de los italianos es el expreso, que están haciendo todas las gestiones para que la UNESCO lo reconozca como Patrimonio de la Humanidad, el café expreso. Vamos entonces de la escudería del Quirinal ahora hacia la Capilla Sixtina. Cruzaremos el río Tíber y llegamos a la Capilla Sixtina. En medio de esta gran celebración que ha habido en Roma en homenaje a Rafael, entonces se consiguieron los tapices, los cartones y los tapices que diseñó Rafael para la capilla cuando hubiera ceremonias especiales. Son los que diríamos están en el primer nivel. Entonces, lo mismo que en el caso de Goya, tenemos los cartones y esos cartones se enviaban a Bruselas, donde están las mejores tejedoras, y allá se bordaban los tapices con, teniendo como base la pintura. Dicen que costaron más los tapices de Rafael que lo que le pagaron a Miguel Ángel, tanto por la creación como por el juicio final, porque son tejidos, cada vez que hay luces, son dadas con hilos de plata y hilos de oro. Entonces tenemos escenas bíblicas, la pesca milagrosa, Jesús de Nazaret entregándole las llaves a Pedro, la curación del paralítico, el grado de detalle, tanto pintado como bordado. Son 10, lograron recuperar 7. Dentro de los restauradores
hay restauradores especializados en tapices y así se restaura un tapiz con hilo y aguja en semejantes dimensiones como vimos. Dicen que tenía en mente 25, pero la muerte lo cogió antes de poder llevar el proyecto completo. Aquí tenemos a Pablo predicando en Atenas. Y si vemos fascinado con la perspectiva arquitectónica. Acá podemos ver más en detalle lo que es el bordado o tejido con la resurrección de Jesús de Nazaret. Y así salimos de la Capilla Sixtina, pero vamos para las estancias vaticanas, donde también le encargaron a Rafael que las decorara. Entonces esta es la estancia de la Signoría. A la izquierda tenemos el Parnaso. Toda la mitología, ya para disfrutar, digamos, del mural hay que saber bastante de mitología para poder entender todo lo que, cómo lo pintó. Y acá tenemos la que vamos a estudiar hoy más a profundidad y tal vez la obra insigne de Rafael, la Escuela de Atenas. Como les dije, no le temió al centro y parte estos más de 8 metros, casi 9, por todo el centro vertical. Y el centro horizontal, llevando todos los personajes en la parte inferior y dejando en la parte superior todo lo arquitectónico. Tenemos dos grandes esculturas griegas. Tenemos a la izquierda a Apolo y a la derecha a Atenea. Las artes y las ciencias. Si dividimos la parte inferior cruzando un par de diagonales, entonces vamos a encontrar una cuarta parte. Y ahí divide también en esas dos partes, divide los otros dos grupos de los personajes. Y en sentido vertical también coge las medias y así nos enfoca por completo en la perspectiva, hacia dónde vamos. Y sentimos que nosotros vamos, pero los personajes vienen. El punto de fuga, entonces, lo busca justo donde terminan las escalinatas de la escuela, en una pequeña luz, en un pequeño espacio que hay entre lo que son a la izquierda Platón y a la derecha Aristóteles. Ese es el punto que al que el observador va y se mete por completo en el cuadro, porque da la sensación de quiero estar en la escuela aprendiendo, mientras los grandes maestros vienen hacia el observador. La parte superior tiene la misma medida que tiene del borde inferior a la línea de horizonte y nos da el segundo cuerpo de profundidad de la construcción. O sea, nos encierra geométricamente por completo en el espacio.
Y acá tenemos que dividiendo ese espacio, entonces encontramos el último cuerpo de la construcción. Y en el frente, la segunda escalinata. O sea, doy el primer paso y estoy ante el segundo. Esta es la construcción, sí, la estructura de la escuela de Atenas. Vamos a ver también en profundidad qué fue lo que nos quiso decir, qué era lo que estaba pensando dejarnos. Creía él que la verdad se encuentra entre la ciencia y las artes, entre Platón y Aristóteles, y que todo ese momento mágico que estaba viviendo la humanidad, lleno de ciencia y de descubrimientos, había que multiplicar todo ese conocimiento. Tocaba darlo, era el momento en el que ya no podía haber más ocultismo, el conocimiento era para todos. Y acá representa, muchísimos lo han estudiado y tienen diferentes interpretaciones de quién es quién de los personajes. Pero sí es claro y evidente, por ejemplo, que Platón es Leonardo y que este personaje de aquí adelante, que fue el último que pintó, es Miguel Ángel. De ahí en adelante, pues están los matemáticos, los astrónomos, eh, todos los estudiosos, tanto de las ciencias como de las artes. Todo en este momento era mágico, era un gran descubrimiento. Y lo que quiere decirnos, lo que quiere dejarnos Rafael es que la verdad se encuentra en medio de las artes y de las ciencias. Y lo que les dije, ¿no? El punto de fuga va exactamente aquí, donde terminan las escalinatas y hay un pequeño aire entre Platón y Aristóteles. Ya a los que les guste pueden entrar y verificar quién es quién y disfrutarlo. Una única mujer de la época, la matemática, doña Hipatia de Alejandría. Fue sacrificada por su conocimiento. Y ya viendo el espacio completo podemos ver cómo el espacio frontal, digamos, que hace parte de la construcción, y todo esto como es un juego para el ojo, un trampoline, una trampa para el ojo, de meterme, cuando en realidad sigue siendo completamente plano. Esa es la magia de la perspectiva. Y así tenemos también el techo perfectamente decorado de la estancia de la señoría. Un fresco maravilloso de Rafael. En este momento estaba Miguel Ángel pintando la Capilla Sixtina. Miguel Ángel no quería mucho a Rafael. Rafael lo admiraba profundamente. Pero Miguel Ángel a Rafael no. Siempre decía que iba a mirarlo para copiarlo. Y realmente que yo no encuentro el sentido de la copia porque son dos expresiones completamente diferentes. La de Miguel Ángel es una expresión más desde el masculino, la fuerza, mientras que la expresión de Rafael va mucho más por la sensualidad de las formas, por el femenino, es más suave, más dulce, más volátil. Entonces aquí tenemos un par de detalles de los que disfrutan de verdad de la filosofía y de los conocimientos de la ciencia de ese momento pueden disfrutar muchísimo de la obra porque todo tiene un sentido. ¿Quién mira a quién? ¿Por qué está al lado del otro? ¿Quién enseña?
Y vale la pena resaltar la presencia de Hipatia y la belleza de Hipatia. Seguimos con los retratos, porque estos encargos tampoco paraban, y acá te leemos el retrato de Juana la Loca, la hija de los reyes católicos, que en lo personal no creo yo que estuviera muy loca, sino que la declararon loca para que no pudiera gobernar. La casada con Felipe el Hermoso. Y acá tenemos unos retratos, unos autorretratos de Rafael. Por este detalle, muchos han especulado su bisexualidad. Y este es su gran amor. Esta es Margarita Luti. Si vemos, está en muchas de las Madonas. Y fue el gran amor de Rafael. Tanto que se dice que de tanto amarse fue que murió de una fiebre que le dio a Rafael. De pasar una noche de gran pasión. Aquí está. La famosísima Margarita Luti, que viene a ser también la misma Hipatia de Alejandría en la escuela de Atenas. Y ya hemos visto en otros cuadros cómo para los artistas es como marcar a sus mujeres amadas. Acá entonces el brazalete. Y vemos varias obras en las que la modelo fue Margarita Luti, la fornarina porque era hija de un molinero. Entonces de la farina, de la harina, viene la fornarina. Dibujante, dibujante exquisito, un talento innegable. Estudios no solamente de línea, sino de luz y de sombra para todas sus obras. Hizo una gran fortuna y esta fortuna la había dejado desde antes en herencia a la fornarina. Y como tenía esa gran fábrica de pintura, a su muerte fueron los alumnos los que terminaron las obras. Bueno, después de estar en medio de semejantes paredes, vamos entonces de lo que se llama el Museo Vaticano de regreso a nuestro hotel. Ya ha sido un día largo. Nos ofrecen un buen vino, nada mejor que los vinos de la Toscana. Las comidas italianas también tienen muchas verduras, son frescas, más que todo en verano. Y así llegamos a nuestra suite. Vemos el atardecer. Y les recomiendo esta película de Rafael. Es muy buena, muy ajustada, muy cuidada en sus detalles, y de la que hablamos por la iglesia de Santa María de la Victoria, que es Ángeles y Demonios. Y ver cómo fue el trabajo enorme de hacer los escenarios copiando al Vaticano y todo en Hollywood. Y así, los invito entonces a un buen descanso
y a que recuerden cuántas Madonas de Rafael no han visto en estampas por todas partes.